Y a continuación, pues vamos a dar paseo a la segunda mesa de esta segunda jornada. Sin investigación no hay futuro ni esperanza para 3 millones de personas que convivimos con una enfermedad rara y sin diagnóstico en España. Y a continuación, pues vamos a tener la oportunidad de abordar pues, avances y retos del futuro, ¿no? De la investigación en enfermedades raras. Esta mesa la modera nuestra compañera y amiga Maite María Teresa Martínez Roth, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Gracias, Maite, por estar siempre a nuestro lado, por acompañarnos, por participar, siendo un referente en los congresos que organizamos en nuestra región. Maite. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí un año más, en este congreso, en este 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que se celebra online este año por las peculiaridades de la pandemia que vivimos, pero que se ha convertido, sin lugar a duda, en un referente de lo que es el abordaje, la investigación, el tratamiento y la vivencia de las enfermedades raras. Quiero gracias también a Degenes y a la Universidad Católica de Murcia por la organización del Congreso, por todo este, como decía el anterior, vemos que vamos muy bien en hora y que está muy bien organizado. Muchas gracias por ese esfuerzo y gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Como muy bien ha dicho Juan Carrión, esta mesa lleva el título de Avances y retos de futuro en la investigación en enfermedades raras. Y vamos a hablar de investigación que tiene ya resultados en el presente, tanto en terapia génica como en amiloidosis hereditaria, y vamos a ver estos temas, y vamos a ver también cómo los dilemas éticos que ocurren y en concreto la investigación con enfermedades raras. Para ello vamos a contar con 3 grandes expertos que van a ser el doctor Rafa Pacheco, el doctor Juan Antonio Boerén y el doctor Francisco López Andreu. Ahora me voy a detener un poquito más en cada uno de ellos y no sé si los tengo ya por aquí cerca. ¿Los veo o no los veo? A ver. Buenas tardes. Perdón. Sí, está por ahí el doctor López Andreu. ¿Qué tal? Bueno, buenas pues, tardes. Buenas tardes, doctor Boerén, que no tenía el placer de conocerlo, sí su trabajo, un placer. Y el doctor Rafa Pacheco. Buenas tardes, hola. Buenas, Rafa. Bueno, pues entonces como estamos todos, yo no voy a hacer ya más presentación de la mesa, sí que voy a pasar a presentar con un poquito más de detalle al doctor Rafael Pacheco. El doctor Rafa Pacheco es doctor en medicina, especialista en medicina interna y también en medicina legal y forense, profesor asociado de la universidad, miembro del Consejo Regional de Ética Asistencial de la región de Murcia, miembro del Centro de Estudios en Bioderecho y Ética Sanitaria de la Universidad de Murcia. También es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos y hasta hace poco ha sido el presidente del Comité de Ética Asistencial del Área 7 de Murcia. Es también académico de número. Tiene una gran trayectoria profesional y también de investigación y de docencia. Creo que es un gran docente y un apasionado de la docencia y esto le ha llevado a escribir numerosas publicaciones y numerosos libros en relación al tema de la bioética y el bioderecho, donde es un gran experto. Yo destacaría los 3 libros que ha escrito en solitario, bueno, en solitario a ratos, no, pero
que son muy interesantes y que se llaman, tienen por título también los títulos muy interesantes, Trato y Tratamiento. Otro es la trilogía médica y otro de sus libros lleva por título Sin ética no es medicina. Estos títulos ya nos dan una idea del pensamiento y el hacer del doctor Rafa Pacheco, al que admiro mucho y que lo extraño día a día porque hace poquito que se ha jubilado y ahora pues nos regala estas charlas y estas conferencias, pero lo tenemos un poquito más alejado. Bueno, doctor Pacheco, amigo Rafa, cuando quieras, y es un placer verte, aunque sea a través de los medios telemáticos. Gracias, buenas tardes, gracias Maite, gracias a los organizadores. Bien, me han encargado que hable de enfermedades raras desde la óptica de aquello que yo más conozco, que es el universo conceptual relacionado con la ética. Siempre que abordo cualquier tema en el que se va a hablar de aspectos o de dilemas de naturaleza ética, me gusta, para centrar la cuestión, hablar un poco, dedicar los primeros 3-4 minutos de mi charla precisamente a que todos los que me escuchan sepan de lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de ese universo conceptual que he citado. Ese universo conceptual está formado, diríamos, por seguir con el símil planetario, por algunos cuerpos celestiales que serían la ética, la bioética, la deontología y la ley. Bien, aunque lo fácil es, yo soy clínico, yo estoy para curar pacientes, lo mío es diagnosticar y tratar, y por tanto todo lo demás me suena un poco a rollo. Realmente no debería de ser así, porque evidentemente que los clínicos estamos sobre todo para diagnosticar y tratar, pero resulta que tratamos personas. Y como tratamos personas, pues tenemos que intentar no ser solamente expertos en biología humana, sino ser médicos, ser enfermeros, ser farmacéuticos. Y por tanto, tenemos que tener siempre presente ese universo conceptual que está alrededor del tratamiento de cualquier tipo de persona, cuanto más con unas personitas muy especiales como son la mayoría de los enfermos con enfermedades raras, que son enfermos pediátricos. Bien, como decía, cuando hablamos de ética, tenemos que saber que estamos hablando de valores. Los valores son eso, son conceptos, no son nada tangible, pero son tan importantes que las sociedades, las instituciones y las personas nos diferenciamos unas de otras precisamente por los valores. Si cruzamos el Mediterráneo, nos encontramos una sociedad en el norte del continente africano, que no se trata de decir si es mejor o peor, pero lo que todos tenemos claro es que es distinta. Y es distinta porque sus valores son distintos. Sus valores compartidos son distintos. Y no tanto distintos en su conjunto, que todo el mundo valora la dignidad o la libertad o la tolerancia o la generosidad, en su escala, en la importancia, en el orden que tienen cada uno de importancia. Evidentemente, la escala de los valores en las sociedades del norte de África es muy distinta a la escala de los valores de la que hemos dado a llamar sociedad occidental, cuyas fuentes son fundamentalmente grecolatinas y judeocristianas. Nuestros valores fundamentales pues son esos: la dignidad, la libertad, la responsabilidad, y esos valores pueden estar, si por ejemplo tomáramos 50 de ellos en todas las sociedades, pero no es lo mismo la sociedad nipona que la sociedad occidental, que la sociedad magrebí, incluso que la sociedad eslava. Y eso, los valores, esos no tangenciales, diferencian a unas sociedades de otras, pero es que además también diferencian a unas personas de otras. ¿Cuántas veces se oye decir, oye, perdona, estás atacando, dañando mi propia escala de valores? Perdona, que mi propia escala de valores es mía. Por tanto, las personas también nos diferenciamos, y además nos gusta individualizarnos y diferenciarnos unas de otras en nuestra escala de valores. Y digo bien, cuando digo escala, en la gradación, en el orden de esos valores. Bien, por tanto, la ética no es patrimonio de la medicina,
ni siquiera de la biología. La ética es una parte de la filosofía, es el pensamiento, y la ética trata de los grandes valores. ¿Qué es la bioética? Otro de los cuerpos celestes de ese universo conceptual. Pues la bioética, de una forma muy facilona de definirla para saber todos de que hablamos de lo mismo, pues como diría el pedante, como su propio nombre indica, bioética, ética de la vida, ética de lo biológico y por extensión, ética de la medicina. Sería el acercamiento a los problemas, a los dilemas que plantea un caso de medicina, pero analizado desde la óptica de los valores morales. La herramienta que se utiliza para analizar ese problema no es desde un punto de vista fisiológico, anatómico, otorrinolaringológico u oftalmológico. En este caso, las herramientas, las gafas que nos ponemos para el abordaje de ese problema son precisamente los valores morales. Por tanto, ética, filosofía, bioética, esa parte de la filosofía utilizada como herramienta para resolver algunos problemas de la medicina o de la biología y por extensión de la medicina. ¿Y qué es la deontología? Pues la deontología es ética también, pero es ética profesional, es ética específica de unos determinados profesionales. Por eso la deontología siempre lleva apellido: deontología médica, deontología farmacéutica, deontología veterinaria, deontología de la enfermería. Y finalmente el cuarto cuerpo celeste de este universo sería la ley. ¿Por qué la ley? Pues porque la ley, algunos la definen y la definen bien como una ética de mínimos o el mínimo ético exigible a una persona para que sea posible la convivencia social y sea posible la paz. Sin ley no puede haber convivencia, sin código de la circulación no puede haber tráfico. Sería prácticamente imposible. Por tanto, la ley es una ética de mínimos. Y es curioso que se sepa que la ley la ética legitima a la ley. Casi siempre los preámbulos de las leyes sanitarias nombran muchos aspectos de carácter ético. ¿Por qué? Porque el legislador es consciente de que cuanto más fundamento ético tenga su ley, más importante será y mejor valorada será por la ciudadanía. Por tanto, la ética legitima la ley, aunque solo la ley es de obligado cumplimiento. El derecho, como sabemos, es el lenguaje del Estado. El Estado tiene la fuerza y tiene la norma y la capacidad para imponerla, mientras que la ética es el lenguaje de la sociedad. Bien, perdón por este relativamente largo preámbulo, pero todo lo que vamos a decir después va a ser enfocado desde la óptica de este universo conceptual formado por ética, bioética, deontología y ley. Hay una serie de cuestiones preliminares cuando abordamos este problema que afecta más o menos al 7% de la población mundial, que es mucha gente. En nuestro país la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. Tenemos la verdadera joya de la corona, que es el Sistema Nacional de Salud, que nos protege a todos. No dándonos derecho a la salud, que no existe, sino derecho a una asistencia sanitaria que promueva, que persiga y que garantice en la medida de lo posible la salud de todos. Este derecho se garantiza mediante el sistema asistencial de salud y todos, insisto, todos sin excepción tenemos derecho a la asistencia sanitaria pública, sin ningún tipo de discriminación. Estas enfermedades, estos enfermos, los pacientes con enfermedades raras, gozan o tienen o padecen de unas especiales connotaciones. Primero, con respecto a ellas, el conocimiento es bastante limitado, evidentemente cada vez más. Un 80% son de origen genético y por tanto hereditarias. La mayoría de los pacientes, como antes hemos dicho, son niños, son pacientes pediátricos. Causan graves discapacidades. Tienen un carácter crónico y progresivo. Muchas veces no hay tratamiento eficaz frente a ellas. El coste para cada uno de los pacientes es con frecuencia muy elevado. Constituyen una gran carga social.
para la sociedad, valga la redundancia, para los pacientes y para sus familiares. Y precisan de un manejo y un seguimiento multidisciplinar. Derivadas de estas connotaciones que las hacen tan especiales a las enfermedades raras, surgen unos derechos que serían, dentro de los derechos de los enfermos que afectan a todos ellos, unos derechos específicos de estos pacientes. Tienen derecho a la prevención y a la detención precoz, lo más precoz posible. Tienen derecho al acceso a los llamados medicamentos huérfanos. Tienen derecho al que se fomente constantemente, y cuando digo se fomente estoy hablando de se financie la investigación. Tienen derecho, como no, a una adecuada atención sanitaria, a la coordinación dentro de esa atención sanitaria entre la atención primaria y la especializada. Tienen derecho, en la medida de lo posible, a la información y a la participación, si no ellos, sus familias. Tienen derecho, como no, a que se les reconozcan las invalideces, las discapacidades o las dependencias que pudieran derivarse de la evolución de su estado patológico o de ese estado patológico desde su inicio. Por tanto, tienen derecho a eficaces subvenciones y tienen derecho también, en la medida de lo posible, a educación y a rehabilitación. Siguiendo a Francesc Palau, experto en el tema, no solamente los problemas dichos son los que hay, tenemos más. Las enfermedades raras generan problemas de salud pública, dificultades derivadas de la diversidad y de la heterogeneidad de esas enfermedades, que son muchas. Por tanto, hace falta una necesaria asistencia integral y pluriprofesional, una imprescindible atención sociosanitaria. Hay que tener en cuenta que hay una dispersión geográfica de los pacientes que padecen estas enfermedades, pero todos tienen opción a oportunidades de desarrollo personal, o todos deberían de tener facilidades para esa opción a llegar al máximo posible de su desarrollo personal. Lo cual no quita que los tratamientos sigan siendo muy costosos e incluso, lo peor de todo, que algunas veces haya escasez o incluso ausencia de medicamentos. De los medicamentos huérfanos, no hay un medicamento huérfano para cada una de las enfermedades raras, como muchos de los que me están oyendo saben mucho mejor que yo. El cribaje genético, aquí se ha hablado muy bien de ello, pues facilita mucho, lógicamente, la detección, sobre todo la detección precoz de estas enfermedades. Descubren a las personas que las llevan, que las tienen, que las padecen, pueden detectar portadores de taras genéticas y nos hace a la ciencia conocer la frecuencia y la dispersión de grupos y de problemas determinados y diagnósticos diferenciados de estas enfermedades. Por tanto, los cribados genéticos favorecen los diagnósticos precoces, posibilitan la prevención de este tipo de enfermedades genéticas y alumbran perspectivas de curación de algunas de ellas, evidentemente. Surgen las cuestiones éticas y de eso hemos venido aquí a hablar de ética. Algunas de las investigaciones de los cribajes, me refiero, tienen consecuencias antirreproductivas o incluso abortivas y eso pues abre un debate con conflictos morales, por ejemplo, por el miedo a la eugenesia, a que pueda surgir y pueda existir la tentación de actividades eugenésicas, y también pues la angustia, la ansiedad propia que genera en las familias hasta que se conoce el tipo de enfermedad y luego el itinerario, la evolución más o menos tórpida, más o menos complicada que va a llegar esa enfermedad una vez diagnosticada. Por tanto, para hacer un cribado genético hay que tener unos criterios básicos. Los genetistas se saben esto muy bien. Primero hay que hacer un equilibrio, como en todo ensayo clínico, como en toda actitud investigadora. Hay que hacer un equilibrio
entre el riesgo y el beneficio de iniciar un cribado. Por supuesto, hay que garantizar equidad en el acceso a ese cribado, respetando siempre la autonomía de los pacientes. Antes se ha hablado ya aquí de lo importante que es el consentimiento informado, y a la vez que se respeta la autonomía de los pacientes, de sus familiares, hay que respetar lo que se llama la esfera de la privacidad, la intimidad y la confidencialidad de esas familias, de esos pacientes, y que de ellos se sepa hasta donde ellos quieran que se sepa. ¿Cuáles son los requisitos legales para los análisis genéticos? Porque decíamos que íbamos a hablar de ética y de ley, ética el lenguaje de la sociedad, ley el lenguaje del Estado. Pues tendrá que haber, para hacer un análisis genético, primero una indicación médica. Evidentemente no se trata de que se haga un poco al azar o sin ningún tipo de norma o de conducta previamente preconcebida. Tiene que haber una indicación médica, que probablemente será porque hay una sospecha o un antecedente que lo justifique. Tendrá que haber un asesoramiento genético, que deberá ser el adecuado, consentimiento informado expreso. Por supuesto, ausencia de coacción. No se puede coaccionar a nadie para proceder con esa persona o con su familiar al consejo genético. Y aparecen también cuestiones éticas no solamente relacionadas con los cribajes, sino con los medicamentos raros, huérfanos y con las propias enfermedades raras. Los dilemas asistenciales siempre son distintos a los propios de la investigación. Claro, la investigación, ¿qué pasa en este caso? Que no existe seguridad sobre el beneficio de la investigación. Por tanto, no se le puede vender, entre comillas, vender a una familia que entre en un grupo de investigación, porque del resultado de esa investigación se va a derivar un beneficio para su paciente, para su familiar. Encima, como se trata, por eso son enfermedades raras, de pocos pacientes, es difícil derivar del estudio la máxima evidencia científica, porque desde un punto de vista estadístico es raro que los resultados que alcancemos alcancen significación suficiente. Por tanto, eso no deja de ser problemas, palos en la rueda de los cribajes y de la investigación con enfermedades raras, lo cual no quiere decir que tengamos que dejar de hacerla, sino todo lo contrario. Tendremos que tomar toda una serie de cautelas, evidentemente. ¿Y cuáles serán las claves para el éxito de los ensayos clínicos? Pues considerar aspectos metodológicos, éticos y legales. Previamente al acceso al montaje del diseño, hay que ver los aspectos metodológicos. En investigación científica la metodología es fundamental, éticos y legales. Hay que buscar el balance óptimo entre el beneficio y el riesgo, como ya se ha dicho antes. Siempre, sin excepción, perseguir el bien del enfermo, como no. Conseguir en la medida de lo posible, pero perseguirlo con ahínco, una buena relación médico-paciente-familiares, médico-paciente-familiares, por respeto, por atención y por cuidado. Buena relación médico-paciente-familiares, médico o equipo médico. La información debe ser constante y fluida. Los familiares tienen que estar al tanto de cómo va el ensayo clínico en el cual ha participado su familiar o han facilitado una muestra o se han sometido a una prueba. La información, como digo, debe ser constante y además fluida. ¿Y cómo se consigue que sea fluida? Pues generando confianza en la familia, generando la confianza suficiente para que la familia consulte ante cualquier duda de cómo va el desarrollo de ese ensayo clínico. Los criterios éticos o las cautelas de la investigación, pues las lógicas en la deriva del respeto de los pacientes. Primero, que el estudio tenga utilidad social, evidentemente, sobre todo si se manejan recursos públicos, que casi siempre serán públicos. Evidentemente, el equipo investigador tendrá que ser competente. No este es un tema en que cualquiera pueda ponerse a actuar. Tendrá que ser un equipo
con un desarrollo investigador, con unos antecedentes, con unos currículum, con unas trayectorias acreditadas. Habrá que seleccionar equitativamente la muestra, habrá que utilizar, como ya se ha dicho, una metodología apropiada al diseño de la investigación que se va a hacer. Habrá que publicar los resultados con veracidad, sean estos buenos, menos buenos o calamitosos. Hay que publicarlos. Y habrá que tener siempre máximo respeto a la privacidad de los participantes. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer desde el punto de vista de la ética biomédica a los clínicos que estáis trabajando, que estáis asistiendo a estos pacientes? La primera es de perogrullo. Debéis estar al día y saber buscar información. Hoy día estar al día no es tanto saber mucho, conocer mucho, acumular mucha información, sino saber buscarla. Hay que invitar al paciente a formar parte del ensayo en la medida de lo posible. Hay que informarle de manera comprensible, insisto, de manera comprensible, acordados del consentimiento informado, que el legislador quiso ser reiterativo, no consentimiento, consentimiento informado. Y hay que tener una buena accesibilidad y garantía de sinceridad, de que no se le está engañando, en la dinámica, en el empeño de ¿qué? De proyectarles seguridad y tranquilidad, ya que tienen un problema serio, un problema patológico serio, que puedan decir, sobre todo que puedan sentir, que puedan pensar la famosa frase: estamos en buenas manos. ¿Y qué recomendaciones éticas, si las anteriores eran específicamente para los clínicos, le podíamos aconsejar a los investigadores en enfermedades raras? Pues que tengan presente que tratan con personas, que por supuesto se tiene, pero a veces el laboratorio, como está alejado del hecho clínico, a veces digo, se puede perder la perspectiva y no se puede perder en este caso porque están los niños enfermos, están los pacientes con enfermedades raras y es para ellos para los que se está trabajando. Hay que mirar más allá del interés profesional, personal. Todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a hacerse un buen currículum, pero el interés general siempre debe de prevalecer sobre el interés particular. Hay que potenciar líneas de investigación clínica por parte de quien tenga la capacidad de esa potenciación. Hay que valorar siempre el interés, siempre y antes que nada, el interés de los pacientes. Y normalmente nos movemos en el imperativo ético de la causa digna. La causa del empeño en las enfermedades raras, en el diagnóstico, el tratamiento o el mejor tratamiento posible, es un imperativo ético porque es una causa digna. Así lo dijo mi amigo Soler Campani, farmacéutico sabio, que también algunas veces aborda el tema de las enfermedades raras. Bien, empezando a concluir, lo mismo que empecé hablando del universo ético y bioético, voy a terminar hablando específicamente de la ética. Desde la óptica de los valores, los principios, los derechos y los recursos. Desde esa óptica hay que alcanzar las conclusiones de esta pequeña intervención mía. Porque valores, principios y derechos conforman la ética como columna vertebral del tratamiento de los pacientes. Y todos ellos, valores, principios y derechos, se quedan en humo sin recursos. Por tanto, hay que hablar de valores, hay que hablar de principios, hay que hablar de derechos, que los derechos son de obligado cumplimiento, pero derivan de los principios, y hay que hablar, y terminaré hablando de ello, de los recursos, porque como he dicho antes, sin recursos todo lo demás queda simplemente en buenas intenciones. Con respecto a los valores, el principal valor que debe estar siempre presente es la dignidad de la persona, la dignidad del enfermo en este caso. Otro valor fundamental es la responsabilidad social de todos en la ayuda, en el amparo, en el cobijo y en la financiación y en el apoyo al estudio y al tratamiento de estas enfermedades para estos pacientes. Y hay que
apelar a la solidaridad global y al altruismo general. Por tanto, desde el punto de vista de los grandes valores, dignidad personal, responsabilidad social, solidaridad global y altruismo general. Sin ello, difícilmente se llegará a tener fuerza y razones para conseguir recursos. Los principios, pues de los 4 de la bioética, todos están presentes. Hemos hablado de autonomía, del consentimiento, pero 2 fundamentalmente: el de beneficencia, que generará el deber de asistencia, y el de justicia, que genera el nivel de equidad. Por tanto, hay que asistir a todos, porque el principio de beneficencia genera la asistencia a todos. El sistema sanitario se monta en beneficio de todos, como dice la Constitución, el artículo 43 de la Constitución, y hay que hacerlo con justicia, con equidad, que no es lo mismo que igualdad. La igualdad, como sabemos de sobra, es un término matemático. Lo más fácil en la igualdad es dividir los recursos entre las personas a los que tienen que llegar y nos sale una cantidad, eso sería en este caso disparatado. La equidad es dar a cada cual lo que necesite según su necesidad. En este caso, según su patología, según su problema de enfermedad rara o según el diagnóstico de su enfermedad. Por tanto, si ya hemos hablado de que hay que contar con valores y que hay que contar con principios, beneficencia y justicia fundamentalmente, que deriven en asistencia y en equidad, habrá que hablar de derechos. Y los derechos, antes se han mencionado un poco de pasada, son a una atención digna y cualificada, no cualquier tipo de atención, a información y explicación exhaustiva, a una investigación constante que no puede parar, no nos podemos permitir el lujo de pararla, y a un respeto absoluto, al paciente, a su problema y a su familia. La primera obligación del médico, la primera obligación del investigador, la primera obligación de la ética es respetar a la persona en función de su dignidad. Y entramos en los recursos, que es la última parte de lo que yo quería hablar y siempre lo más incómodo, pero por otra parte no podemos prescindir de ellos. Los recursos fundamentales tienen que venir del Estado, o diríamos de la sociedad, porque el Estado lo que hace es administrar el dinero de los tributos de todos, por tanto el dinero de la sociedad. Es el Estado el que tiene la obligación, porque lo dice el Estado, porque lo dice la Constitución, el artículo 46, de amparar a través del sistema sanitario, tiene que amparar a todos, y dentro de todos está este grupo. Por tanto, es una obligación del Estado y por tanto es reclamable al Estado. Lo que pasa es que a nadie se nos puede escapar, porque ya todos somos mayores, de que el Estado no puede llegar a todo, o por lo menos con la intensidad y con la capacidad resolutiva que podemos pretender o podemos esperar. Bien, lo que yo quería introducir aquí, que luego, si hay debate, se puede discutir, es, sabiendo que el Estado debe de garantizar el tratamiento de todos y, por tanto, ayudar a la investigación y a la financiación de los medicamentos huérfanos, estableciendo eso como premisa, hasta donde no llegue, o donde no llegue todo lo bien que queríamos que llegara. Y yo creo que ahí hay un campo importante para el mecenazgo. Las fundaciones, las asociaciones, las instituciones altruistas tienen ahí un campo de actuación complementando la labor del Estado, que es una obligación. Por tanto, el Estado tiene que cubrir las necesidades de estos enfermos y, a través del mecenazgo, toda esta serie de fundaciones, de instituciones, de organizaciones que se mueven altruistamente, de alguna manera podrían complementar, podrían ayudar el esfuerzo del Estado ahí a donde no llegue o hasta donde no llegue en un momento preciso, que siempre la idea será que llegue pronto. Hay que humanizar el tratamiento, pero eso en todos los enfermos. ¿Cómo no en este tipo de enfermos? Y hay que hacerlo, lo que decíamos antes, diferenciando al experto en biología humana del médico. Ser médico es mucho más que ser experto en biología humana. Un experto en biología humana hasta puede diagnosticar y tratar perfectamente,
Pero yo siempre en primero de medicina les pregunto, ¿ustedes han venido a la facultad a ser magníficos expertos en biología humana o a ser médicos? Y todos que tienen 18 años y tienen mucho afán de aprender, no, hemos venido a ser médicos. Bien, pues todo lo que diferencia al experto en biología humana del médico es lo que tiene que ver con el universo de la ética. Por tanto, habrá que hablar de compasión, de apoyo psicológico, de amparo oficial y social, de generar confianza, de generar esperanza y de actuar con magnanimidad, que no es otra cosa que literalmente magnanimidad, es grandeza del alma. Habrá que aunar en todo momento la evidencia científica a la conciencia humanista. Habrá que perseguir el mejor tratamiento con el mejor de los tratos. Y habrá que unir el talento que tiene que ver con la preparación, con la capacidad y con las aptitudes con P, al talante, que tiene que ver con las aptitudes con C, para terminar una fórmula universal y muy aplicable también en este caso de las enfermedades raras. T más T más T más T. Trato y tratamiento con talante y con talento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Como siempre es un placer escucharte y se nota tu cátedra en estos temas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pero la vamos a dejar para más adelante, ¿eh? Aunque apagues la cámara y el micro, mantente con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el siguiente experto y ponente, que es el doctor Juan Antonio Bueren. Él es jefe de la División de Terapias Innovadoras del CIEMAC, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Este centro, el CIEMAC, es un organismo público de investigación de vanguardia que está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Lo digo porque como este es un curso internacional, a veces las siglas no sabemos dónde ponerlas. También es el coordinador de la unidad mixta de terapias avanzadas, la unidad que existe entre el CIEMAC y el Instituto de Salud de la Fundación Jiménez Díaz, y también es miembro del Comité de Dirección de CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Es el centro, la red de investigación en enfermedades raras más puntero y de referencia en España. En la actualidad es vicepresidente de la Sociedad Europea de Terapia Génica y Terapia Celular, miembro del Consejo Rector de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y miembro del Comité Internacional de la Sociedad Americana de Terapia Génica y Celular. Tiene un currículum muy extenso, pero yo destacaría que su trabajo ha estado centrado en el campo de las células madre, de la terapia génica y de la terapia celular, principalmente en dos grupos de enfermedades, en la anemia de Fanconi, que es una enfermedad rara, genética, que se caracteriza por un fallo medular y con predisposición al cáncer y que aparece en edades tempranas, y también por una inmunodeficiencia primaria, que es un déficit de adhesión leucocitaria tipo 1, LAT1, y es una inmunodeficiencia frecuente, que frecuentemente es mortal y que también aparece a edades tempranas. Participa en ensayos clínicos porque ha obtenido la designación de medicamento huérfano para dos medicamentos de estas enfermedades, la designación tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por la FDA. Y actualmente está en desarrollo dos ensayos clínicos. Creo que son muy buenas noticias porque son realmente soluciones, es realidad a donde nos lleva la investigación, realidad para tratar a los pacientes. Y sin más, les dejo con Juan Antonio Bueren, con el doctor Bueren. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y lo que me ha encantado han sido las 4 T's que nos ha presentado como conclusión el profesor Pacheco. Creo que todos nos tenemos que aplicar esa norma. Bueno, voy a tratar de presentar en estos 15-20 minutos algunas de las expectativas que se nos están abriendo en el campo de la terapia génica
pero yo iría más porque afortunadamente la terapia génica ya no son solo expectativas, sino que es también realidad, como vamos a tener ocasión de comprobar. Desde luego, lo que se nos abre con el mundo de la terapia génica es el concepto de los medicamentos génicos. Medicamentos que ya no van a ser tan convencionales, sino que van a ser medicamentos que van a tener como fundamento la modificación genética de las células. Y esta diapositiva yo creo que resume muy bien cualquiera de las cosas que voy a comentar posteriormente, que son los fundamentos de la terapia génica. A día de hoy, todo lo que se está haciendo en terapia génica de pacientes es lo que aquí está ilustrado con letra del color verde. Una gran parte de los ensayos de terapia génica se vienen haciendo mediante la modalidad de terapia génica no integrativa, en donde el gen terapéutico puede permanecer de forma episomal no integrada en el genoma de la célula diana. Y este tipo de terapias serán estables o serán solo transitorias en la medida en que las células diana sean células que tengan una alta tasa de proliferación o que sean células muy poco proliferativas o que sean, de hecho, células quiescentes, porque siendo así, el efecto de estos genes terapéuticos puede llegar a ser eficaz durante toda la vida del paciente. Como alternativa a la terapia génica no integrativa nos encontramos con la terapia génica dirigida y a día de hoy todos los ensayos clínicos en donde los genes terapéuticos se integran en el genoma de la célula diana lo realizan de forma que la integración esencialmente tiene lugar al azar, es decir, no podemos precisar el sitio exacto del genoma en el que se van a integrar los genes terapéuticos. Como alternativa a este tipo de aproximaciones, que son las que se están desarrollando a día de hoy, en la terapia génica dirigida cambiamos radicalmente esta aproximación, porque ahora, y en inmensa medida derivado del descubrimiento de las nucleasas de diseño, es posible generar alteraciones en el genoma en lugares precisos del mismo. Y esto está permitiendo eliminar genes que puedan ser patogénicos, está permitiendo insertar genes terapéuticos como ocurría en la terapia génica no dirigida, pero ahora en lugares precisos del genoma, en lugares seguros del genoma, y también está permitiendo la terapia génica de mayor precisión, que es una auténtica reparación génica en donde las mutaciones patogénicas se pueden reemplazar de manera eficaz y segura por los genes, por las secuencias, las versiones correctas de las secuencias que están mutadas en las células diana. Me voy a fijar a lo largo de esta charla en todo aquello que tiene que ver con la terapia génica que se está aplicando en pacientes. Y teniendo en cuenta las aproximaciones por técnica no integrativa, las que tienen más repercusión a día de hoy son las que están basadas en la utilización de vectores adenoasociados, porque son vectores que tienen una poca reacción inmunogénica en general del paciente y son las que están permitiendo tratar enfermedades monogénicas con el objetivo de que esta terapia pueda llegar a ser permanente, aunque no sea una terapia génica integrativa. A día de hoy, los vectores integrativos más eficaces son los vectores lentivirales, puesto que son vectores que se han mostrado que no tienen capacidad de transactivar genes endógenos que puedan inducir efectos patogénicos, como pudieron ser las leucemias que se generaron en algunos pacientes con las primeras aproximaciones de terapia génica con vectores de la familia de los gamma retrovirus. Y desde luego, si estas terapias tienen lugar en compartimentos de células madre, van a tener un carácter permanente en cualquiera de sus aproximaciones. ¿Cómo se está haciendo
la terapia génica a día de hoy en los pacientes? Pues existen dos aproximaciones y ambas están dando lugar a eficacias terapéuticas muy considerables. La terapia génica más intuitiva, en la que podemos pensar, la terapia génica in vivo, se desarrolla mediante la administración directa de los vectores terapéuticos, en una gran parte de los casos, vectores de la familia de los virus adenoasociados. Estos virus se administran sistémicamente en el paciente y una vez que llegan en el tejido diana pueden ejercer sus efectos terapéuticos. Por lo que dije anteriormente, es importante que el tejido diana sea un tejido poco proliferativo, como puede ser el hígado, el cerebro, el músculo, la retina, y por todo ello se están desarrollando ensayos clínicos que están mostrando eficacia muy considerable en una variedad de enfermedades monogénicas, algunas de las cuales ya están siendo tratadas no solamente mediante ensayos clínicos, sino también mediante medicamentos que han sido ya aprobados mediante las agencias europea o la agencia americana que regulan este tipo de aprobaciones. Cabe destacar, el primer medicamento de terapia génica que se aprobó fue Glivera, que recientemente se ha retirado por la compañía. Más recientemente se aprobó el tratamiento de la distrofia retinal, el Luxturna, que fue aprobado en ambas agencias reguladoras en estos años pasados, y el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que fue aprobado el año pasado mediante la FDA. La terapia génica ex vivo, en principio, puede ser más compleja, pero tiene características que la hacen también particularmente interesante en el campo de determinadas patologías, sobre todo de las patologías que afectan a las células de la sangre. Este tipo de aproximación tiene como fundamento la colecta de las células diana del paciente. Ahora, el vector terapéutico modifica las células ex vivo en lugar de in vivo, como lo hacía la terapia génica in vivo, y una vez que las células están corregidas ex vivo, ya corregidas se infunden por vía sistémica, en el caso de las células madre de la sangre, para que vuelvan a la médula ósea. Y este es, de hecho, el procedimiento que se ha utilizado para el tratamiento de diferentes patologías de la sangre, como pueden ser las inmunodeficiencias severas congénitas, las anemias falciformes, beta-talasemia, o en el caso que a nosotros nos atañe, patologías como puede ser la anemia de Fanconi y muchas otras. La base está en la obtención de las células madre de la médula ósea, la modificación genética y seguido de la infusión del paciente, en la inmensa mayoría de los casos tras un tratamiento de quimioterapia, para erradicar células madre endógenas y facilitar el anidamiento de las células madre corregidas en el propio paciente. La gran mayoría de las enfermedades monogénicas que se han tratado hoy en día son enfermedades, como se pueden ver aquí, que tienen su manifestación en las células maduras de la sangre. Este es el caso de las enfermedades como las beta-talasemia, anemia de células falciformes, anemia por déficit de piruvato quinasa eritrocitaria, la granulomatosis crónica o la deficiencia de adhesión leucocitaria que trabajamos en el laboratorio y muchas otras patologías. Algunas de estas enfermedades, que generalmente conllevan a un fallo de médula ósea total, las células que están afectadas son ya las células más primitivas de todo el sistema, las células madre que forman todas las células de la sangre. Y estas son las únicas células de todo el sistema que son capaces de autorrenovarse y son capaces de diferenciarse hacia cualquier linaje. De manera que cualquier patología que se produce como consecuencia de la afectación de cualquier célula que circula por la sangre se puede curar si somos capaces de curar genéticamente el defecto que tenían las células madre de estos pacientes.
Un caso es muy ilustrativo de lo que se ha conseguido mediante la terapia de inmunodeficiencias, es Strimbelis, que son células madre de pacientes con la inmunodeficiencia producida por déficit de adenosina desaminasa, corregidas genéticamente con un vector de la familia de los gamma retrovirus. En abril del año 2016, la Agencia Europea del Medicamento aprobó por primera vez este tipo de medicamentos de terapia génica que consisten en terapia génica ex vivo. Y a fecha de hoy, aparte de Strimbelis, se han aprobado recientemente Zynteglo para el tratamiento de la beta-talasemia y hace unos pocos meses se ha aprobado este nuevo medicamento para el tratamiento de pacientes con leucodistrofia metacromática, un medicamento desarrollado en el Hospital de San Rafael de Milán, principalmente a través de investigadores como Alessandro Aiuti, y este vector ha sido recientemente licenciado a la empresa farmacéutica Orchard Therapeutics de reciente creación. En relación a algunos de los trabajos que estamos haciendo en nuestra institución, en colaboración con Ciberer y Fundación Jiménez Díaz, venimos trabajando desde hace aproximadamente unos 20 años, primero en modelos preclínicos y actualmente en pacientes con esta enfermedad, para tratar los pacientes que tienen mutaciones en el gen de Fanconi que es más prevalente, que es el gen de Fanconi A y que afecta a más del 60% de los pacientes con anemia de Fanconi en el mundo. Es una enfermedad en donde durante la primera década de vida afecta ya a más del 70% de los pacientes, causándoles problemas hematológicos, fundamentalmente fallo de médula ósea, pero como es un gen que está implicado en reparación de DNA, también produce leucemias y en edades adultas puede producir problemas como diferente tipo de tumores sólidos. Desde luego, como en muchas otras patologías que afectan al sistema hematopoyético, el tratamiento ideal a fecha de hoy es el trasplante de médula ósea de un donante sano. Sin embargo, dependiendo del grado de compatibilidad y dependiendo de la severidad de la patología en el paciente, los resultados pueden ser buenos o pueden ser menos satisfactorios. Uno de los problemas que tiene el trasplante es que como consecuencia de la quimioterapia y como consecuencia de las reacciones de rechazo, la incidencia de tumores sólidos, fundamentalmente de tumores escamosos en estos pacientes, puede subir del orden de 4 veces o más sobre la incidencia de tumores en estos pacientes. Y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la incidencia de tumores escamosos es unos 700 veces, tiene una incidencia de unas 700 veces más alta de la que tiene la población normal. Pero con todo y con eso, el problema más serio que tienen estos pacientes, fundamentalmente en las primeras décadas de vida, es el fallo de médula ósea. Y es el problema que desde hace empezamos a tratar de aliviar mediante el desarrollo de construcciones basadas en vectores de la familia de los lentivirus para corregir el defecto genético, en principio, de animales modelo de enfermedad que tenían mutaciones en el gen Fanconi A, que, como decía al principio, es el que está más afectado en la población de pacientes. Pues bien, sin necesidad de detenerme en el tipo de experimentos que hacíamos en estos modelos animales, lo que conseguimos fue demostrar, y estamos en el año 2015, que el problema hematológico de estos pacientes se rescataba mediante una aproximación de terapia génica ex vivo con un vector de la familia de los lentivirus. A continuación hicimos experimentos en donde ya en contacto con nuestros colegas y oncólogos, pediatras, utilizábamos células madre de estos pacientes que ellos obtenían en aspirados de médula ósea como parte del seguimiento
de la evolución de la enfermedad en los pacientes, hacíamos la corrección genética de manera análoga como la hacíamos cuando trabajábamos con células de los animales, y estas células las trasplantábamos en ratones inmunodeficientes. Y lo que era más importante observar es que conseguíamos generar sangre humana en estos ratones inmunodeficientes y que esta sangre humana procedía de los pacientes, y era muy importante la observación de que a pesar de que corrigiéramos una proporción relativamente baja de células madre, al cabo de unas semanas después del trasplante, todas las células de los pacientes que circulaban por la sangre estaban corregidas genéticamente, lo que ponía de manifiesto, al menos en modelos experimentales, que las células madre corregidas de los pacientes tenían una ventaja proliferativa después del trasplante, al menos después del trasplante en modelos de animales inmunodeficientes. Y con este tipo de experimentación, desde luego mucho más abundante y que en realidad nos llevó del orden de 10 años de trabajo, fuimos a la Agencia Española del Medicamento con una propuesta de ensayo clínico que consistía en la movilización de las células madre del paciente hasta la sangre periférica, en donde se recogían por citaféresis. Posteriormente las células madre eran purificadas y o bien se congelaban o bien se modificaban genéticamente, se corregían con el vector terapéutico ya fabricado en condiciones de uso clínico por la institución Genethon de París, y la modificación genética de las células se hacía en una sala blanca GMP que habíamos construido en nuestras instalaciones del CIEMAT. Y en base a los estudios preclínicos que ponían de manifiesto la ventaja selectiva de las células madre que estaban corregidas, propusimos hacer este primer ensayo clínico en los pacientes sin que recibieran ningún tipo de quimioterapia, ya que pensábamos que a pesar de que fueran pocas las células madre que pudiéramos infundir, éstas podrían tener la capacidad de irse expandiendo progresivamente en el paciente. Y dependiendo de la cantidad de células corregidas que fuimos infundiendo a diferentes pacientes, pues pudimos comprobar que después de un periodo de latencia considerable, progresivamente, y este es el paciente en el que en este momento tenemos mayor tasa de reconstitución, más del 60% de las células de la sangre están corregidas genéticamente a partir de sus propias células madre y sin que el paciente hubiera sufrido ningún tipo de tratamiento de quimioterapia. Es decir, después de la reinfusión de estas células, a los 2 días el paciente se podía ir a su casa. Pudimos demostrar que tenía lugar la corrección genética en todo tipo de células que circulan por la sangre. Analizamos en todo el genoma de las células hematopoyéticas de los pacientes en donde se habían integrado los genes terapéuticos. Pudimos comprobar que en algunos casos todas las células de la diferente naturaleza llevaban la misma integración, y esto era una manera práctica de demostrar que estábamos corrigiendo una célula que era multipotente, y teniendo en cuenta que estos resultados se hicieron 3 años después de la infusión de las células en el paciente, podíamos demostrar que era una corrección en una célula multipotente y además autorrenovable, es decir, en células madre del sistema hematopoyético de estos pacientes. Y junto con las evidencias de que estábamos marcando genéticamente estas células, también hicimos pruebas del comportamiento de las células madre de los pacientes a diferentes meses después de la infusión de las células, y cuando al principio no había ninguna célula madre en el paciente que pudiera sobrevivir un agente que producía daño en el DNA, pues estamos viendo cómo en los pacientes progresivamente el número de células que son resistentes a agentes genotóxicos va aumentando, y también vamos viendo cómo, a diferencia de lo que ocurre con las células no corregidas en la sangre periférica, el número total de células corregidas en la sangre va aumentando en todos los pacientes, y progresivamente vamos viendo, al menos cómo en los pacientes infundidos con más células corregidas, el fallo de médula ósea progresivo se está estabilizando, o incluso en determinados linajes, como en la serie eritroide,
ya parecen que empiezan a subir el número de eritrocitos en los pacientes infundidos con más células. Esto ha sido la primera vez que se consigue este tipo de terapia en esta patología, y en la comunidad científica ha tenido una muy buena acogida por el hecho de que estemos demostrando injerto sin necesidad de hacer ningún tratamiento ni con quimioterapia ni con radioterapia en los pacientes de Fanconi, y de ahí que hace aproximadamente un año pudiéramos publicarlo en la revista Nature Medicine. Esto que se cuenta en pocos minutos, como decía al principio, es una larga historia que empezó aproximadamente en el año 2000. En el 2010 fue cuando obtuvimos la designación del medicamento huérfano por parte de la Agencia Europea del Medicamento. A partir de ese momento obtuvimos ayuda del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, para empezar a desarrollar un ensayo clínico aquí en España. La Comisión Europea nos aprobó la extensión del ensayo que se estaba haciendo en España a Europa. Posteriormente conseguimos la aprobación de la designación del medicamento huérfano por la FDA y comenzó la aprobación del ensayo en fase clínico aquí en España y el tratamiento de los primeros pacientes en el año 2016. En este mismo año pudimos licenciar el vector a una empresa farmacéutica, y esto ha posibilitado, que es lo que se ve aquí en rojo, ya la expansión de este ensayo clínico. Ya traspasamos las fronteras de España a Europa y ya el ensayo se aprueba no solo en Europa, sino en Estados Unidos, y en este año se empezaron a tratar los 2 primeros pacientes en la Universidad de Stanford a través del protocolo y el vector desarrollado aquí en España, gracias a las ayudas iniciales que recibimos de nuestras instituciones. Modelos similares los hemos seguido con otras patologías, otras enfermedades monogénicas, como son la deficiencia de adhesión leucocitaria y más recientemente el déficit de piruvato quinasa eritrocitaria. No me voy a detener en detalles. Esta inmunodeficiencia se basa por la imposibilidad que tienen los leucocitos de pacientes en ir a los sitios de infección, y como hicimos en el caso de la anemia de Fanconi, desarrollamos en nuestro laboratorio el vector terapéutico, iniciamos los ensayos preclínicos, y el año pasado en la Universidad de Los Ángeles el doctor Donald Cohn, utilizando el vector ya licenciado a Rocket, inició el tratamiento de los 2 primeros pacientes que se han tratado en el mundo con este tipo de inmunodeficiencia, y demostró el rescate de los leucocitos que ya estaban corregidos del defecto, y cómo las heridas espontáneas que tenían estos pacientes a los 3 y a los 6 meses del tratamiento se curaban espontáneamente sin ningún tipo de terapia adicional. De nuevo, son historias que no se improvisan, y se confía que en los próximos años, pues en los diferentes protocolos que vamos desarrollando, podamos, gracias a la colaboración académica con empresa farmacéutica, que se registren y sean tratamientos que se puedan aplicar a cualquiera de estos pacientes en el mundo. Desde luego son muchas personas a las que hay que agradecer, tanto en nuestra institución como gracias a la colaboración en diferentes hospitales pediátricos del Niño Jesús, Valdebrón, colegas de la comunidad que participó en el proyecto europeo Eurofancolen, y más recientemente a nuestros amigos y colegas de Rocket Pharma de Estados Unidos. Para hacer todo esto es desde luego necesaria la colaboración íntima y estrecha con asociaciones de pacientes, como es el caso de la que ya es la Fundación Anemia de Fanconi en España, que de alguna manera coordina Aurora de la Cal junto con Alicia de las Heras, que es la presidenta, y es esta colaboración con asociaciones de pacientes y con los hospitales y
la empresa farmacéutica, como es el caso aquí de Rocket Pharma, una empresa que celebró el 5º aniversario este año y ahora confiamos que gracias a ellos podamos continuar esta colaboración para, como decía, podamos tratar pacientes de todo el mundo que están padeciendo este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vemos que las grandes alianzas generan grandes resultados y grandes esperanzas. Gracias y enhorabuena por estos éxitos. Continuamos con la mesa, que vamos un poquito justos, y le presento al siguiente ponente. Es el doctor Francisco López. Buenas tardes. No oigo nada. Hola, madre mía, estaba yo contando aquí sin... Hola, Hola, no, Paco, te estaba haciendo la presentación en solitario, porque no tenía el micrófono abierto. Bueno, pues decía que presentamos al doctor Francisco López Andreu, que dentro de la definición que nos decía el doctor Pacheco, es experto y médico, con esas capacidades humanísticas del médico clínico. Es el jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia y coordina la unidad multidisciplinar de enfermedades autoinmunes dentro de este hospital. Esta es una unidad que está reconocida y acreditada por la Sociedad Española de Medicina Interna y es un gran experto en este tema de las enfermedades autoinmunes, de la que en parte nos va a hablar. Tiene un amplio currículum docente e investigador que no nos vamos a detener porque es más importante escucharlo, y esta tarde nos va a hablar sobre los avances en amiloidosis hereditaria por transtirretina. Adelante, gracias, Paco. Gracias, buenas tardes, perdón por la afonía. Y bueno, los oradores que me han precedido han puesto el listón muy alto y voy a tratar pues de hacer algunos comentarios sobre una enfermedad apasionante que son las amiloidosis por la transtirretina. El índice de lo que voy a seguir pues va a ser unos conceptos generales, cómo se hace el diagnóstico de las amiloidosis, algo de las manifestaciones clínicas y me voy a centrar en los 3 temas más candentes en este momento, que es cómo podemos distinguir bien el paso de portador asintomático a paciente, que tiene mucha trascendencia porque ya afortunadamente tenemos tratamientos, cómo es los nuevos tratamientos que ya llevan unos pocos años usándose en la clínica y qué resultados dan. Y otro tema importante ahora mismo es cómo podemos valorar la respuesta al tratamiento por si hay que hacer algún cambio de estrategia. Y por último, unas palabras sobre el consejo genético. Como muchos de ustedes saben, hay un comité de nomenclatura internacional de las amiloidosis que se reúne cada 2 años y que define las amiloidosis, pues como aquí pone, como un conjunto heterogéneo de enfermedades que tienen como característica un cambio en la conformación de una proteína autóloga, que a diferencia de lo que pasa con la mayoría de las proteínas de los vertebrados, que están plegadas en alfa hélice, se pliega en beta hélice y se deposita como en la matriz extracelular como fibrillas que sabemos todos que se tiñen con el rojo Congo y adoptan una birrefringencia verde manzana, y esto la hace particularmente resistente a los enzimas proteolíticos. Actualmente este comité acepta que hay 36 proteínas productoras de amiloidosis en el hombre, 14 de ellas, entre las que está la transtirretina, se asocian a amiloidosis sistémicas y las otras 19
a formas localizadas de amiloidosis. La estructura general de la amiloidosis tiene un componente común a todas las formas, que es el componente P, que es el responsable de las propiedades tintoriales y que es muy parecido a la PCR y muy antiguo filogenéticamente. Junto a eso, el componente principal que permite nominarlas pues son las cadenas ligeras en la AL, la transtirretina nativa en la wild type, que no nos ocupa esta tarde, y la transtirretina mutada en las que nos ocupan, que eran lo que antiguamente se conocían como polineuropatía amiloidótica familiar tipo 1 y tipo 2. El resto están ahí y las dejamos. Dependiendo del tipo de amiloidosis, el órgano fundamentalmente afecto es diferente. La amiloidosis AL, hasta hace poco la más común de todas, pero ya el conjunto de las TTR la sobrepasa en frecuencia, afecta fundamentalmente al corazón, al nervio periférico y al riñón. Las amiloidosis hereditarias por TTR afectan al nervio y al corazón fundamentalmente y bastante menos al riñón. Y la AA, es la amiloidosis relacionada con procesos inflamatorios, afecta fundamentalmente al riñón. El diagnóstico general de las amiloidosis pues lo hacemos fundamentalmente de acuerdo a una sospecha clínica inicial. En la mayoría de los casos requerimos un diagnóstico anatomopatológico de presencia de amiloidosis mediante una biopsia que puede ser de piel, de la mucosa rectal. Últimamente se preconiza bastante la biopsia de una glándula salivar menor con un porcentaje de positivos de un 86% aproximadamente. Se tiñe con rojo congo y después viene la fase de tipificación, que en los últimos años ha adquirido una importancia primordial porque el tratamiento de cada una de las formas mayores de amiloidosis es diferente de las otras y además es eficaz, o sea que es muy importante que apuremos el diagnóstico y hagamos un diagnóstico preciso. A eso nos pueden ayudar la inmuno, como luego veremos, la genética, como en el caso que nos ocupa hoy mediante la secuenciación del gen de la TTR, y la proteómica con la espectrometría de masas, que nos puede dar el diagnóstico definitivo del caso que tenemos delante. Es muy importante hacer la siguiente aclaración conceptual porque tenemos que distinguir el tema que hoy nos ocupa, que son amiloidosis hereditarias, en que la mutación se produce en una proteína capaz per se de formar fibrillas de amiloide, como la TTR, y otro gran grupo de amiloidosis familiares, que la proteína mutada no forma amiloide per se, lo que hace es estimular la inmunidad innata y lo que se deposita es el A. Son, por tanto, amiloidosis secundarias, como se las llama tradicionalmente. Centrándonos ya en la amiloidosis hereditaria por TTR, como todos ustedes saben, la descripción inicial la hizo un neurólogo portugués, Corino Andrade, que trabajaba en el Hospital de Santo Antonio en Porto y que en el año 39 empezó a ver en Póvoa de Varzim pacientes jóvenes con un cuadro de polineuropatía y afectación autonómica importante, pérdida de peso. Y bueno, 2 de estos pacientes los ingresaron en el Hospital de Santo Antonio y estuvieron allí ingresados un par de años hasta que fallecieron y se hizo la necro. Y la verdad es que es un artículo auténticamente maravilloso. Está publicado en el Brain de 1952, en el número de febrero, y demuestra como un clínico con una magnífica cabeza y muy pocos medios es capaz de describir hasta el último detalle una enfermedad tan compleja. La siguiente descripción de lo que antes se conocía como polineuropatía amiloidótica familiar tipo 2, también provocada por TTR, la hizo Rukavina, que era un dermatólogo que trabajaba en Estados Unidos y que describió una familia que tenían una polineuropatía que en vez de empezar de abajo arriba, o sea, por las extremidades inferiores, empezaba en los miembros superiores con un túnel del carpo bilateral, con afectación pupilar y con afectación miocárdica frecuente.
con el paso del tiempo pues se identificó el gen responsable. La transtirretina es una proteína pequeña, es un tetrámero de 127 aminoácidos. El gen está situado en el cromosoma 18, tiene 4 exones y 3 intrones. En el primer exón no había descritas mutaciones y en los otros 3 sí. Puede circular en la sangre pues las 4 normales, 3 normales y una mutada, hasta todas mutadas. Su función fisiológica es el transporte de la tiroxina y del retinol, y al tener función le ocurre como a casi todas las proteínas que se depositan como amiloides. Son proteínas que necesitan tener cambios de conformación para hacer su efecto fisiológico, y necesita este cambio de conformación es lo que hace que tengan una cierta tendencia natural a plegarse en beta hélice, que se ve agravada cuando muta. La distribución geográfica de la enfermedad pues está aquí recogida, hay muchas mutaciones. La mutación fundadora se produjo en Portugal hace aproximadamente 750 años. Se acepta que los MEC30 de España, de Brasil y de Japón provienen de esta mutación fundadora de Portugal. A través, probablemente, los brasileños son descendientes de portugueses. El foco mallorquín parece que tiene que ver con los viajes de don Enrique el Navegante por aquí, y también los jesuitas en Japón parece que pudieron llevar allí la mutación. La mutación sueca, que es de inicio más tardío, parece que no es la misma y que tiene una antigüedad, que es otra mutación fundadora, y que tiene una antigüedad de unos 350 años. La enfermedad tiene un amplio abanico fenotípico, de ahí la dificultad muchas veces cuando no hay historia familiar de su diagnóstico. Desde la MEC30, que es, aquí pone MEC50 porque el comité en 2016 lo cambió, y los 20 primeros aminoácidos en los que no hay descritas mutaciones los cuentan ahora y antes no, ahora se llama MEC50, VAL, pero generalmente está aceptado llamarle MEC30, es fundamentalmente polineuropática, y en el otro extremo está la ILE 142, que afecta fundamentalmente a negros afroamericanos y que es fundamentalmente miocardiopática. En medio hay un amplio abanico fenotípico que es lo que hace difícil el diagnóstico, como decía antes, cuando no hay historia familiar. La TTR es nociva, es lesiva para el nervio ya desde antes de que haya amiloide. Lo primero que se produce, como muestra esta diapositiva de Adams, que es el responsable del grupo francés de amiloidosis, es una alteración de la barrera hematonerviosa. Ahí acaba apareciendo TTR, que todavía es reconocible como TTR, amiloide inmaduro, empiezan a aparecer fibrillas de amiloide, se produce ya la polineuropatía establecida con una lesión de las células de Schwann. Otro tema muy importante de los últimos años y que explica diferencias fenotípicas y diferencias de comportamiento y diferencia de respuesta al tratamiento y de respuesta al trasplante es la heterogeneidad de las fibrillas. La variante inicial, la BAC30-MEC, junto con esta otra que es rarísima, tienen fibrillas completas que son fibrillas tipo B. El resto de las mutaciones y la nativa se depositan como fibrillas tipo A. Todos los órganos del mismo paciente tienen el mismo tipo de fibra, no cambia con el tiempo, y esto se explica probablemente por una acción de las proteasas que no conocemos demasiado bien. También la captación del rojo Congo, la tinción, varía entre los dos tipos de fibrillas. Esta diapositiva también recoge un resumen de lo mismo, cómo es diferente la afectación. La portuguesa de inicio precoz tiene una alta penetrancia que llega hasta el 90%, mientras que en las otras, como la sueca,
no pasa a veces del 25, no tienen tanta hipertrofia miocárdica y tienen una afectación inicial fundamentalmente de las fibras finas con una polineuropatía con disociación pseudo-siringomiélica de la sensibilidad. O sea, tienen alteración de la sensibilidad térmica y dolorosa con conservación al principio de la sensibilidad profunda. Esto solo lo tienen 3 polineuropatías, que son la lepra, la intoxicación por amiodarona y la amiloidosis. Muy resumidamente, porque la clínica es bien conocida, pasamos con esta diapositiva a revista y manifestaciones oculares. La más típica, que es patognomónica, es la pupila festoneada. Esto es patognomónico de la amiloidosis por TTR. También hay depósitos vítreos. Puede haber afectación del sistema nervioso central, que se ve, es parecida a una angiopatía congofílica. Hay afectación renal de síndrome nefrótico sin hipertensión, que es muy sugestivo de amiloidosis. La afectación cardíaca con una miocardiopatía generalmente con patrón restrictivo, pero que también puede ser dilatado. La presencia de arritmias, de bloqueos y la asociación en algunos de ellos de estenosis aórtica de bajo gradiente. El túnel del carpo bilateral y la estenosis del canal lumbar. Y manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, estreñimiento, alteraciones de la esfera sexual con disfunción eréctil. Es muy característico que sea precoz y, como les decía antes, pues lo más típico de las formas MEC30, sobre todo de las formas polineuropáticas, es polineuropatía mixta, sensitivo-motora, de predominio axonal y en miembros inferiores, y con un componente de afectación autonómica muy importante. Aquí este es el signo de Popeye, que es también bastante característico de algunas de las mutaciones, que es la rotura del tendón, de la porción larga del tendón del bíceps. Disculpa Paco, vamos un poquito mal de tiempo. No quiero interrumpirte porque es muy interesante, pero nos vamos a pasar casi. Gracias. Pues me adelanto y después de decir estas variedades fenotípicas, me voy a pasar directamente al tratamiento, que es lo más nuevo, lo más novedoso. Bueno, como les decía, el esquema de seguimiento de los portadores es importante empezar el seguimiento unos 10 años antes de la edad de debut en la familia, y los criterios para discernir unos de otros, pues o tienen mucha clínica, o tienen clínica y algún signo anormal, o tienen más de un signo clínico, de una exploración complementaria anormal. Las dianas del tratamiento pues se centran fundamentalmente en impedir la síntesis, en impedir la estabilización o en removerla la ya formada. Lo primero que se hizo en los años 90, y aquí en Murcia tenemos una amplia experiencia, fue el trasplante hepático, que lograba sustituir el hígado por otro que sintetizara una transtirretina normal. Nuestra experiencia fue el primer trasplante que se hizo en España. Nuestro grupo, con el profesor Parrilla, hicimos los 20 primeros de España, con resultados más satisfactorios en las mutaciones MEC30 que en las otras. El siguiente paso pues fueron los fármacos estabilizadores de la TTR. El primero fue el diflunisal, que es una INE y que su eficacia pues no es muy importante. Después se han posicionado otros, como el tocalpone, que era un fármaco que se utilizaba para el Parkinson, que tenía hepatotoxicidad y que se ha reposicionado en los últimos años como estabilizador del tetrámero de la transtirretina. No está aprobado todavía y lo paso rápido. Este es muy prometedor, el AG10 está en fase de terminar los ensayos clínicos. Se basa en que la mutación de la treonina en posición 119 MEC es protectora y es 2 veces más potente que el tafamidis, que es el que está aprobado y el que vamos a ver a continuación.
el tafamidis se vio que los pacientes que tenían una doble mutación, la MEC30 unida a la treonina 119, no desarrollaban la enfermedad o desarrollaban una enfermedad bastante leve. Los estudios muestran que tiene un efecto relativamente protector sobre el avance de la neuropatía y en la miocardiopatía se ha visto en este ensayo, que es muy interesante, que probablemente va a ser su nicho terapéutico porque dosis más altas, que está en fase de inmediata aprobación, realmente tiene un efecto bastante importante sobre la hospitalización cardiovascular y sobre la mortalidad global. Estos dos fármacos se utilizan muy poco y remueven la ya formada, y el siguiente grupo son los fármacos que tienen que ver con el RNA. El inotersen, que es un oligonucleótido sin sentido, está aprobado, pero tiene el inconveniente de que es frecuente la trombocitopenia, que llega hasta un 30%, y la glomerulonefritis parecida a la de las vasculitis ANCAS. Tiene la ventaja de que es subcutáneo. No tengo experiencia personal con él y sé que lo están preparando de una forma galénica diferente para evitar los problemas que les comentaba de la trombocitopenia. El siguiente es el patisiran, con el que sí tenemos experiencia y que es un RNA de interferencia pequeño que se mete ahí en el complejo silenciador del RNA y que actúa en el citoplasma, por lo que no tiene los efectos secundarios que tiene el otro. Tengo experiencia personal con él, muy positiva. Los valores de TTR los disminuye en un 90 y tantos %, desde los valores iniciales de unos 20, 22 hasta deja 3, 4. O sea que realmente bloquea el gen. Hay que darle a los pacientes una pastilla de vitamina A cada 2 o 3 días y no hay que hacer otra cosa. Se pone intravenoso y su efecto, pues como ven en la diapositiva, es muy bueno tanto en las escalas neurológicas como en los parámetros de afectación miocárdica. En azul está el efecto del patisiran, mejora la insuficiencia cardíaca y mejora el acortamiento y mejora los parámetros de supervivencia. O sea que es un producto realmente interesante. Hay un estudio muy interesante que compara todos los enfermos tratados en todos los ensayos clínicos con tafamidis con el ensayo del patisiran. Y como pueden ver ahí, pues patisiran gana en todas las escalas neurológicas y en el índice de masa corporal corregido, que es también un parámetro pronóstico importante. Por último, dos detalles sobre el seguimiento de los pacientes, porque es muy difícil con los parámetros habituales de electromiograma y tal, que tienen techo y tienen suelo, ya cuando un paciente tiene una polineuropatía severa, que el neurofisiólogo nos pueda decir si ha mejorado o no ha mejorado. Esta escala que valora la función autonómica y la siguiente, que es muy práctica porque mide las actividades de la vida diaria, nos permiten ver si el paciente está mejorando. Una diapositiva sobre el consejo genético, es decir, como han dicho Rafa Pacheco, pues que es fundamental y es fundamental hacerlo bien, de forma que facilitemos la decisión autónoma del paciente. Decir también que en esta enfermedad y en otras enfermedades genéticas graves disponemos ya de tecnología suficiente para la selección de embriones. Y por último, la última diapositiva para acabar, pues decir que las amiloidosis por TTR son enfermedades bastante raras sobre los focos endémicos como Portugal, donde hay unos 5.000 pacientes, que su diagnóstico es difícil
que es muy importante ahora que tenemos tratamiento el hacer un diagnóstico precoz y que probablemente el tratamiento del futuro sea unir un fármaco tipo Patisiran combinado con algo que estabilice la ya formada como hace el Tafamidis. El trasplante se ha quedado relegado a algunos casos de MEC30 precoz. El coste del tratamiento en los países que tienen muchos pacientes es un problema. Y por último, pues bueno, que el consejo genético, el apoyo de las instituciones, como comentó Rafa, y el papel de las asociaciones de pacientes, pues es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Andreu. Vamos muy mal de tiempo, pero hemos tenido muchas preguntas. Yo creo que por respeto a la mesa que viene, simplemente dos cosas que me tienen que responder en un minuto. El doctor Rafa Pacheco nos pregunta... Vamos bien, las 7. ¿Me escuchas? Sí. Sí, vale. Sí, son las 7, pero la mesa siguiente, ¿a qué hora empieza? Las 7. A las Sí, 7. a las 7. Sí, estamos en la hora de la mesa otra. Vamos bien, Vamos bien para la mesa. Bueno, Rafa nos pregunta, ¿dónde encontrar la normativa que recoge los derechos de los pacientes con enfermedades raras? Porque has dejado muchas expectativas. A ver, no existe una normativa específica donde diga una relación de los derechos de los pacientes con enfermedades raras. Se deduce de su patología y de la norma general, que son los derechos de los pacientes, que vienen en varias reglamentaciones, sobre todo recomiendo la Ley de Autonomía del Paciente, que es de obligada lectura, también la Ley General de Sanidad, pero no existe, que no la busquen, una reglamentación específica de cuáles son los específicos derechos de los pacientes con enfermedades raras, entre otras cosas porque son muchísimas y a lo mejor tendría que especificar hasta el detalle. El legislador normalmente, sus disposiciones son del ámbito general y luego son los tribunales los que aquilatan en sus sentencias lo que corresponde a cada cual. Muy bien, muchas gracias, muy rápido. Bueno, pues el doctor Bueren también nos pregunta si la terapia génica integrativa no dirigida puede provocar efectos secundarios en las personas. Bueno, como todo medicamento, los medicamentos de terapia génica también pueden formar efectos adversos aun cuando no se integren. Y yo diría que en relación a los no integrativos, al tratarse de vectores con cierta capacidad inmunogénica, los problemas más importantes que están encontrando es precisamente esto: respuesta inmunogénica, que en el caso de los adenoasociados pueden encontrarse ya con una respuesta inmune por reacciones cruzadas debido a que el paciente pudiera estar infectado con otros virus de la misma familia. Pero en general las respuestas son más bien del tipo inmunogénico en este caso. Bueno, pues yo creo que nos pasamos unos minutitos por no posponer más la otra mesa. Le doy las gracias a los ponentes, muchísimas gracias por las presentaciones tan interesantes y con este nivel tan magnífico que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio, Rafa, Paco. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Muchas gracias, Maite, y felicidades a todos y cada uno de los ponentes que habéis participado en esta segunda mesa de la segunda jornada del Congreso Internacional de Enfermedades Raras.